Hola, soy Mari de Tejidos La Vidala y este es mi podcast Voces de Tejedoras. Un espacio donde compartimos historias de vida de mujeres que han hecho del tejido una parte esencial de su camino. A través de sus historias descubriremos cómo el tejido transforma la vida de las personas y sigue uniendo generaciones y culturas. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast Voces de Tejedoras. En esta oportunidad, como ven, estoy acompañada de Vicu, mi hija, socia de Tejidos La Vidala desde hace ya varios años. Si no la conocen, aquí estoy con ella y antes de comenzar, bueno, te doy el lugar para que te presentes. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Vicu. Como dijo mi madre, posiblemente me han visto alguna que otra vez por ahí, porque estoy en general detrás de cámara y hace un par de años que empecé como a aparecer del otro lado. Nos pareció divertido y siento que es como también mostrar un poco más de cerca cómo funciona el negocio, saber que, bueno, que hay otra persona atrás que también como que tiene mucho peso, que soy yo, y además, bueno, tenemos un equipo igual de personas con las que trabajamos, pero principalmente somos nosotras dos como las dueñas del negocio. Sí, los líderes. Sí. Entonces, ya habíamos grabado un episodio hablando juntas sobre lo que es trabajar siendo madre e hija. Estuvo muy divertido hacerlo. Fue muy divertido y fue muy divertido también recordar los comienzos, porque quiero decir algo, estabas detrás de cámara, o sea, pasaste por varias etapas. En el primer capítulo que estamos juntas, si quieren después buscar hacia atrás y ir a verlo, contamos un poquito de los comienzos de Tejidos La Vidala y Vicu era modelo, era una niña. Estamos hablando de cuando yo tenía 12, 13. Exactamente, era una niña que, bueno, vayan a ver ese capítulo porque es divertido, pero sí estuvo frente a cámara cuando era niña, adolescente, luego pasó detrás de cámara a hacer un montón de cuestiones muy importantes que ahora vamos a hablar de estos roles. Y bueno, y ahora hace unos años que volvió a mostrarse en cámara porque aparte no solamente es parte de Tejidos La Vidala, sino que también ahora ella aparece en cámara porque tiene sus proyectos, que después si querés contar un poquito de tu podcast y todo lo demás. Sí, así que ya estamos como muy acostumbradas a estar frente a la cámara. Sí, no sé si diría muy acostumbrada, pero me divierte, o sea, es como algo que no me pesa y sabemos que suma, porque también genera esto, cercanía, ¿no? Como que se entiende un poco más cómo funciona, creo, como que, no sé, en los vivos, por ejemplo, cuando ven vivos en YouTube, siempre estoy yo atrás de la cámara, manejando todo, que funcione todo bien. Obviamente que se puede hacer una persona sola también, pero bueno, somos dos y suma mucho que ella esté solo pensando en lo que tiene que enseñar y yo estoy ayudando con toda la otra parte. Si no es como que, bueno, tenés que estar dividiendo tu cerebro. Exacto. Y es como que te distrae. Bueno, un poquito de esto hablábamos. Ayer justamente tuvimos un encuentro con las chicas de Círculo Entramado, un encuentro virtual, que tenemos esos encuentros 2 al mes, y salió un poquito esto de hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Que a veces uno lo toma como algo natural y no está acostumbrada a hacer, más que todo las mujeres, ¿no? Tenemos esta cosa de poder hacer muchas cosas a la vez y a veces hasta nos da como cierta orgullo, como dicen, ay, yo puedo hacer muchas cosas a la vez, y la verdad es que no está bueno, que está bueno poder concentrarse, obviamente que a veces no podemos y estamos haciendo muchas cosas a la vez, pero cuanto más enfocadas estamos, por supuesto que siempre es mucho más productivo y mucho más sano también para nosotras, para nuestra salud mental, emocional, para el cuerpo, para la vida misma. Es mucho más sano y además termina siendo mucho más productivo, o sea, llegás más rápido inclusive, ¿no? Es como una ilusión de que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo te sirve de algo. La verdad es que no, y está buenísimo esto que traes porque tiene directamente mucho que ver con lo que estamos hablando, con lo que queríamos hablar hoy, en el tema de hoy. Porque si bien nosotras teníamos ganas de hacer otro episodio charlando sobre emprender, teníamos como la intención de que sea algo más claro, ¿no? Como que sea un tema. El anterior, que vayan a mirarlo, que de hecho, nada que ver, cambio de tema, paréntesis, pero me acabo de dar cuenta que en el episodio anterior vos tenés puesto este saco. Ah, no te lo puedo creer. No me acordaba. Y ahora yo tengo puesto este. Bueno, también sucede eso, porque usamos la misma ropa a veces. O sea, compartimos ropa, porque más o menos somos parecidas de cuerpo, entonces ahí compartimos ropa. Y me acuerdo de un reel que vi hace poco que estábamos en ese episodio y tenías puesto este saco. Bueno. Como ven, lo podemos usar las dos. Yo hace poco me lo probé, no me lo había probado nunca y me re gustó cómo me quedó. Te queda hermoso. Y dije, bueno,
lo voy a usar. La próxima te pones el chal. Claro. Y la idea de este episodio es hablar de los roles que hay dentro de un negocio, un emprendimiento, ¿no? Que es algo que a nosotras, o al menos a mí, me cambió absolutamente la forma de trabajar, la forma de entender el negocio, la forma de organizarme. Porque nos pasaba que, claro, arrancamos como posiblemente muchísimas personas que arrancan a emprender con muchas ganas de hacerlo, con mucha ilusión, con mucho tiempo invertido en eso y sin tener ni idea de lo que había que hacer. Una idea, no teníamos una idea clara. Sabíamos que, digamos, que había objetivos como diciendo, bueno, quiero hacer esto, quiero vender tal producto, o quiero vender... O sea, cuando comenzamos vendíamos prendas terminadas, después, bueno, fue mutando esto hasta lo que es hoy, que tenemos un club de tejido, que es una membresía, donde, bueno, ya somos cientos de mujeres ahí, hermoso espacio. 180 hay ahora. Sí, transformando sus días. Siempre digo que es un espacio para volver los días más felices, y lo digo, y cada día que lo digo me convenzo más, porque la verdad que la pasamos espectacular, es una comunidad hermosísima. Pero para llegar a donde estamos hoy, que ya estamos muy enfocadas y haciendo crecer este espacio que es Círculo Entramado, antes de este momento pasamos por muchas etapas, y eso está muy bien porque por supuesto que habla del crecimiento de un emprendimiento hacia un negocio con un objetivo más claro ahora. Pero cuando comenzamos, tal cual dice Vicu, era un poco desordenado. Pero también, así como digo esto, no reniego de lo que hicimos porque fue un aprendizaje enorme. Y eso es lo que me parece que está buenísimo, no mirar hacia atrás y no quedarse en el error, que el error no es tal error, es aprendizaje. Y en base a todo esto que fuimos aprendiendo y mirando hacia atrás y analizando hacia atrás y capacitándonos, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, bueno, llegamos a un momento donde el mismo negocio te pide hacer un cambio, porque uno crece hasta un lugar donde ya sentís que lo que estás haciendo no te está rindiendo y estás como en un círculo donde las cosas no suceden como vos querés que sucedan y entras como en estrés, en agotamiento, en frustración porque querés vender y no vendés y qué es lo que pasa. Bueno, ahí está buenísimo frenar, que es lo que hicimos nosotras, y decir, bueno, acá hace falta un cambio, y ahí fue donde hicimos las dos una capacitación, una inversión en esto, ¿no? De capacitarnos y también contar con alguien más que pueda mirar nuestro negocio desde otro lugar, o nosotras mismas lo miramos, pero con esta ayuda, ¿no? Sí. Y ahí fue donde dijimos, bueno, hay que modificar un montón de cosas, y entre esas cosas fueron los roles. Sí, y además esto de entender que no tenemos por qué saber que tener un negocio, o sea, digo, como es algo que se aprende, realmente se aprende. Y yo no lo veía tan claro igual, como que estás en el medio de todo eso y es difícil verlo con claridad, ¿viste? Pero bueno, sí es importante eso, frenar, darte un momento de pensar a dónde querés ir y qué tenés que aprender para llegar a ese lugar. O sea, ni siquiera te diría de qué tenés que hacer hoy, sino qué tenés que aprender para llegar. Y bueno, ahí vas aprendiendo, vas haciendo y se van dando las cosas. Y bueno, justamente lo que queremos hablar es de los roles, porque en esa capacitación que hicimos hace ya 2 años y medio. Sí. Un antes y un después fue entender que había un montón de roles dentro del emprendimiento que ya los estábamos haciendo, pero no sabíamos eso, o sea, no teníamos como diferenciado, ok, a esta tarea le corresponde a una persona que hace este rol, esta tarea le corresponde a una persona que lleva otro rol, esta tarea le corresponde, y yo estoy haciendo estas tareas, entonces estoy cumpliendo estos roles, y si no las está haciendo nadie, bueno, está faltando esa tarea, debería ser cumplida para que el negocio funcione mejor. Y a nosotros nos pasaba, por un lado, eso, que no teníamos ni idea de que había ciertos roles con ciertas tareas que ya estábamos haciendo, ni cuáles, ni qué, y además con el plus de que somos 2. Entonces ya de por sí había roles que incluso nos pisábamos. Exacto, hacíamos lo mismo las dos, y encima era como una falta de comunicación porque... Pero como si ya no recuerdo situaciones puntuales, pero claro, era como que había roles que no estaban claros, no sabíamos específicamente cuál era ese rol que estábamos cumpliendo, era como un poquito cada una. Íbamos ¿no? haciendo. Íbamos haciendo y tapando baches. Y además ¿no? es como,
yo asumía que vos sabías que tenías que hacer tal cosa. Claro. Vos asumías que yo sabía que tenía que hacer tal otra. Claro. Y había cosas que no sabía nadie y había cosas que hacíamos las dos. Y era Perdiendo un gasto el tiempo, la energía, el dinero, todo. Entonces, ahí está, bueno, un poquito de lo que queríamos hablar hoy, es esto, ¿no? Los roles que existen dentro de un emprendimiento o un negocio, como quieras llamarlo. Muchas veces cuando nosotros comenzamos es un emprendimiento y lo nombramos así. Y ahora también está perfecto. Está muy bien, de hecho está muy bien. Nosotros ahora lo nombramos de otro lugar como negocio. Sí, porque que no entiendo bien por qué. Tenemos que hacer un episodio hablando de eso con alguien más, porque yo no entiendo bien dónde hacer esa diferencia. ¿Vos sí? No tan claro, yo creo que tiene que ver en quizá, bueno, ahora es para otro capítulo, Sí, pero en lo que uno, cómo lo percibe. O sea, igualmente no está mal decir un emprendimiento, porque un emprendimiento está muy bien, o sea, Es que podés para llamarlo mí- igual y vas a facturar lo mismo si lo llamas emprendimiento. Claro. Pero bueno, quizá, no sé, está en esta palabra de decir tengo un negocio, soy la líder de un negocio, pero en un emprendimiento... Es que a mí lo que me pasa es que emprendimiento me suena igual de poderoso. Sí. De hecho, yo me considero emprendedora desde el vamos y lo voy a seguir siendo toda la vida, porque esto de emprender es justamente, se trata esto, ¿no? De Emprender tu vida. Exactamente, de la vida misma, no solo de emprender en un negocio. Entonces, yo soy emprendedora y lo fui desde que era niña y que no sé... hacía cositas y las vendía, o cuando empecé a animar fiestas infantiles, o cuando... O sea, como que Sí, yo es recuerdo... como más una filosofía de vida inclusive. Exacto. Ser emprendedor. Sí, emprendes en tu negocio, quizás. Exacto, emprendo mi negocio. Bueno, hablamos de los Hablemos roles. de los roles. Porque estamos como, igual creo que Sí. recién empezamos hace poquito. También la idea es como ir nombrando los roles que, aclaro ya, de por sí, aclaración importante, son roles que nosotras pensamos para una clase del Círculo Entramado. Voy a hacer una aclaración. Nosotras, dentro del Círculo Entramado, que es el club de tejido que tenemos, que en realidad, bueno, lo lidera mi madre, pero lo trabajamos un poco las dos en cuanto a contenidos y un montón de cuestiones, empezamos a hablar de emprender en el tejido, porque había un montón de tejedoras que estaban dentro del círculo y por fuera también, que sabemos que quieren emprender, que están con muchas ganas, con mucha motivación, y bueno, con toda esta experiencia nos pareció que podíamos compartir un montón de info muy valiosa. Y esta es una de las clases, como que este episodio va a ser como una especie de resumencito de una de las clases. Una de las clases que ya pertenece a la biblioteca, que hay un espacio, una sección que es Emprendedoras Tejedoras, donde analizamos un montón de aspectos y es como un caminito, ¿no? Desde dónde estás, dónde estás, qué lugar ocupa el tejido en tu vida hoy, qué lugar querés que ocupe en tanta cantidad de tiempo y en tanta cantidad de tiempo, o sea, con un objetivo claro. Y a partir de este lugar, que me parece fundamental tener claro dónde estoy hoy y dónde quiero estar, bueno, es ese recorrido que vamos creando este contenido, estas clases con ejercicios, para ir guiando un poquito y acompañando el proceso de cada una. Y aparte me parece que está muy bueno porque cada una lo puede tomar en el lugar donde esté, porque hay muchas tejedoras que están emprendiendo, otras que recién arrancan, otras que ya están posicionadas, otras que tienen ganas y no se animan. Entonces, de donde vos estés te va a servir ese caminito, ¿no? Sí. Y una de las clases es la que hablamos de esto de los roles. Y bueno, también hay ejercicios y lo desarrollamos en profundidad, pero hoy me dieron ganas de compartir porque, bueno, como estamos las dos y compartimos los roles las dos, bueno, nos pareció también divertido compartir un poco el detrás de escena. Sí, total. Y esto quería aclarar también que estos 4 roles que vamos a nombrar hoy son roles que nosotras pensamos como base, como básico de tener un negocio y un emprendimiento. Son roles que pensamos nosotras, que también sabemos que, bueno, existen, pero no es que los tomamos de un lugar que nos dicen, sí, esto es sí o sí la guía de emprender, ABC, no. Y son los básicos. Después de acá se pueden desprender muchísimos más, pero es como la base para empezar a emprender para nosotras es esta, saber que existen estos 4 roles que deberían ser cumplidos y que cada uno tiene ciertas tareas, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, de cómo lo fuimos llevando nosotras cada uno de estos roles y para nosotras qué significan. Pero eso es como nuestra perspectiva, obviamente. Sí, por supuesto, porque esto va a cambiar todo el tiempo, puede cambiar en la medida que vayas creciendo, seguramente va a necesitar, esos roles se van desmenuzando y
Bueno, se van complejizando. Exactamente, complejizando, pero bueno, como que hay algunos que son básicos y que si no están, bueno, hay algo que no está funcionando tan bien, o que quizá observar, bueno, ¿dónde me está faltando esto? Y tengo que ahí poner un poquito más de foco y hacer crecer ese lugar. Sí. Vamos con el primer rol. Dale. El primer rol es el rol de productora o creadora, que es básicamente la persona que se encarga de sostener la calidad y la coherencia de lo que ofrece el negocio o el emprendimiento, ¿no? En este caso, eso fue cambiando, porque en un principio vendíamos prendas terminadas y después mi madre empezó a enseñar a tejer, entonces ahí como que cambió el producto. Pero básicamente este rol es en general el corazón del negocio, es por donde se empieza. O sea, empezaste porque empezaste a hacer esto. Claro. O empezaste a tejer y vender, o empezaste a enseñar, o empezaste, bueno, donde hayas empezado, ese es el corazón del negocio y es justamente la productora, es la que está creando, ¿sí?, el contenido que luego va, el contenido o el producto o lo que sea que vos quieras compartir. Bueno, ese es un rol que es el rol como que en cierta manera es como el corazón también del emprendimiento, ¿no? Que por supuesto que no tiene por qué ser siempre igual, porque de hecho acá fue cambiando, ¿no? Pero uno fue cambiando, pero uno mira hacia atrás y hay un recorrido que es coherente, tiene una coherencia de dónde partimos hacia dónde estamos ahora, ¿no? Sí, totalmente. Y también es importante saber que este rol no es nada sin todos los otros. O sea, como que también es importantísimo, pero a la vez, si no están todos los otros alrededor, todo este esfuerzo es un poco que se termina diluyendo y creo que eso es lo que pasa muchas veces. Como que se pone mucho el foco ahí porque es hermoso y porque en general es lo que más se disfruta, pero si todo lo demás no logras como encontrar una manera de que funcione también armónicamente y vaya creciendo y complementando al otro, es un montón de esfuerzo eso que se termina diluyendo. Entonces, eso para nosotros también fue importante. Y bueno, hay muchísimo para decir la verdad de esto. Sí, como un ejemplo concreto que lo repetimos, quizás lo escuchaste algunas veces esto, que a veces una se enfoca, ejemplo tejedora, ¿no? Si yo quiero vender una prenda terminada o quiero vender una guía, un patrón o un curso, me enfoco mucho en tejer algo lindo, en hacer un patrón hermoso que se entienda, pero si luego yo no sé cómo venderlo, no sé cómo mostrarlo, no sé a cuál es mi público ideal, no sé cómo, todo esto que ahora vamos a desarrollar un poquito, es mucho esfuerzo que uno pone en la parte creativa, que a nosotros nos encanta porque es lo que más nos gusta, ¿no? Pero con eso solo, con tejer lindo, no hacemos crecer un emprendimiento, ¿no? Entonces ahí como un ejemplo bien concreto de lo que estamos hablando. Sí, y de hecho creo que ocuparse de todos los otros roles también es cuidar porque después lo que pasa es que te terminás frustrando y terminás como incluso hasta enojándote con el momento de crear, porque decís, o sea, yo sigo haciendo esto, lo estoy vendiendo a un precio que no me sirve, estoy trabajando un montón y no veo nada en retribución. Y eso tiene que ver con que quizás hay que mirar en otro lado, ¿no? Como mirar más un poco los otros. No mirar en la creación, la creatividad, no mirar en lo que estoy creando, sino no mirar qué pasa todo alrededor y qué pasa detrás de eso, ¿no? ¿Por qué no puedo llegar a esas personas que quiero llegar? Y bueno, en nuestro caso, obviamente, no sé si obviamente, pero lo aclaro, ese rol lo hace exclusivamente mi madre casi. Yo, ahora que lo pienso, estoy participando en algunas cuestiones dentro del círculo, por ejemplo, bueno, en esto de las clases de tejedoras emprendedoras. De fotografía. También grabé un curso de fotografía, como para dentro del círculo Entramados, si no saben sacar fotos, hay un curso de fotografía que hice yo. Como quizás en algunas cositas participo, pero el corazón obviamente es mi madre, o sea, todo lo que son los diseños de tejidos lo hace ella. Entonces es muy importante que ella tenga el espacio para crear eso. Y es algo que también estuvimos diseñando en estos años, ¿no? Como entender que es importante que ella tenga un espacio para crear con tranquilidad, porque si no, no hay nada que vender. Entonces también... No, y aparte que, de hecho, me ha pasado estar en momentos de mi vida muy estresada o con muchísimo trabajo y muchísima carga mental, y desde ahí es muy difícil crear algo nuevo, ¿no? Entonces está buenísimo observar todo esto y para que nosotras como creadoras tengamos el espacio para poder volcar toda nuestra creatividad en lo que queremos vender. Total. Así que ese sería el primer rol. El segundo rol me corresponde un poco más a mí, que es el rol de planificadora. Ordenar para que suceda.
Y este rol es algo que hace relativamente poco yo me lo adjudiqué a mí misma. Porque también nos pasaba que era como que yo, no sé, por ejemplo, ¿no? Ella tenía que tener listo un diseño para tal fecha. Entonces yo asumía que ella sabía que lo tenía que tener listo para esa fecha. Y capaz ella, bueno, o sea, no tenía su orden mental de que para esa fecha tenía que estar porque teníamos que hacer tal y tal cosa antes. Entonces, hoy en día yo me ocupo de planificar y tenemos un programa que se llama Asana, una aplicación que se la pueden descargar si quieren, es gratuita, que te permite hacer proyectos y ordenar las tareas. Entonces, hoy en día lo que yo hago es ocuparme de Asana y de organizar nuestras tareas en ese planner. Estoy aprendiendo a hacerlo, pero creo que he mejorado. Sí, aparte, sí, por supuesto. Y yo también reconozco que a mí me cuesta organizar un montón de cuestiones y cuando ella asumió este rol fue mucha tranquilidad para las dos, porque era para ella tranquilidad de no tener que estar diciéndome las cosas un montón de veces y para mí decir, listo, yo ya sé que tengo este tiempo para entregar el trabajo. Lo entrega a mí. Sí, pero entonces está muy bien. Hay que decir que este rol yo creo que fue de los más conflictivos. Sí. Porque si hemos tenido peleas, ha sido porque no sabíamos organizar este rol. Este rol es clave, o sea, de verdad, si no planificás, no sé, no se puede. O sea, no hay manera, por más que vos digas, bueno, pero hago pocas cosas por ahora. No importa, o sea, planificalo porque así vas a poder crecer de verdad, así vas a poder entender el tiempo que tenés y, o sea, ya sabiendo, por ejemplo, no sé, trabajas en relación de dependencia, ¿no? Bueno, pero tengo estas 6 horas de semana para organizar mi proyecto. ¿Qué es lo más productivo que yo puedo hacer en esas 6 horas para que mi proyecto crezca? Entonces, en base a eso vas a ir evaluando y vas a irlo mejorando, no es que en una semana ya nosotros lo seguimos mejorando hoy en día. De hecho, es algo que estamos trabajando mucho este año. Pero si no empezás a planificar, aunque tengas poquitas tareas, es como complejo avanzar. Sí, y ni hablar, acoto solo esto, que sucede que en general las mujeres también tenemos otros roles que tienen que ver con el hogar, con los hijos, ¿no? Si también tienes otro trabajo. Y bueno, a veces no es tan fácil dedicar ese tiempo para nosotras y dedicarnos ese espacio. Bueno, eso es otro capítulo, digamos, de respetar ese espacio, pero si ese espacio no es tanto en la semana, bueno, que sea productivo, ¿no? Como que sacarle el mayor jugo posible y no estar ahí como viendo por dónde empiezo, ¿no? Como cuando me senté a trabajar, bueno, sé lo que tengo que hacer. Como que ahí el tiempo rinde muchísimo más. Sí, y eso, bueno, fue clave, que ahí, en ese momento cuando hicimos esta capacitación que nombramos al principio, fue cuando yo entendí que existía este rol. Yo no sabía ni siquiera que había, o sea, hay personas que trabajan, la mayoría de las personas lo deben saber, pero yo trabajé toda mi vida freelance, sola, por mi cuenta. Y claro, yo no sabía que había gente que se ocupaba de organizar las tareas de otras personas, o sea, no sabía que eso existía. Hoy en día, bueno, me parece obvio, pero en ese momento yo no sabía. Bueno, son cosas de aprender a tener un negocio, ¿no? Creo que si trabajaste en empresas, capaz un poco se percibe esto, se observa, ¿entendés? Como... Pero yo, claro, una persona que trabajé toda la vida freelance, no tenía ni idea. Y eso a mí me cambió todo. O sea, fue como... Porque además tenés previsibilidad, ves lo que tenés que ir haciendo. De ahora tengo planificadas cosas hasta 3 meses, o sea... O incluso en el año, porque ya sabemos cosas que vamos a hacer. Sí, nosotros este año dijimos, wow, ya tenemos programado un montón de cuestiones hacia adelante que el año pasado, bueno, también se sumaron otras cosas que, bueno, suceden. Porque a veces uno proyecta, pero en la vida suceden cosas que no están en el calendario. Porque, bueno, el año pasado fue un año así, con muchas cosas ahí en el medio. Y así todos llegamos a un objetivo súper bien y yo creo que nos ayudó tener las cosas más ordenadas, porque todo lo que nos pasó el año pasado, con todo el caos que teníamos antes, yo creo que hubiera sido caótico. Ahora estoy dándome cuenta de eso. Y este año, con todo lo que aprendimos el año pasado, bueno, ya arrancamos el año con un objetivo mucho más claro y también estamos trabajando con mucho más anticipación, que yo pensé que esto era imposible en mi vida. Sí. Y estoy muy contenta. Estamos tranquilas, o sea, como que de repente, obviamente hay días y días, pero en general
es un nivel de tranquilidad o sea, muchísimo más amplio que el que teníamos el año pasado. Sí, sí. También el año pasado el contexto personal nos ayudó, familiar, pero igual, o sea, como que hubiera sido mucho más tranquilo si hubiéramos tenido nuestra organización. Así que planifiquen. Planifiquen. Eso es el mayor consejo que tengo hoy. Planifiquen incluso cuándo van a planificar. O sea, como... Bueno, no sé qué tengo que planificar. Planifico que a esta hora voy a planificar lo que tengo que hacer. Empezar por ahí. Sí. Vamos por el tercer rol. Dale. El tercer rol es el rol de comunicadora, Muy bien. que tiene que ver con visibilizar lo que haces, ¿no? Algo muy importante que puede incluir un abanico de tareas Enorme. tremendo. Por eso digo que esto es como, bueno, una mínima cuestión, ¿no? Porque puede incluir desde, si por ejemplo no sabes sacar fotos y quieres mejorar eso, bueno, quizás puedes hacer un curso de fotografía, o sumarte al Círculo Entramado donde tenés un curso de fotografía. Sí, para emprendedoras, para tejedoras. Específico para tejedoras. Sí. Dentro de poco voy a grabar una clase sobre cómo usar mejor Instagram. Todavía no está, pero dentro de poco lo voy a grabar también. Pero quiero decir, comunicadora, o sea, visibilizar, que no es solamente publicar en redes. No. Eso sí es importante y es una parte. Pero después además tiene que ver con, por ejemplo, responder mensajes. Por ejemplo, cómo comunicar tus precios. Por ejemplo, ¿qué más? O sea, en realidad es comunicar lo que vos estás ofreciendo. Y eso hay un abanico enorme de posibilidades. O sea, Puedes tener un mail, podés newsletter. poner un newsletter, eso te iba a decir, podés tener un newsletter. Y ahí donde esta parte está como dividida. O sea, está como un poco compartida. En el sentido de que, bueno, ahí ya tenemos inclusive gente en el equipo que también está como sumándose a nosotras dos, que es una asistente virtual. Anita. Que es Anita, que si estás viendo Anita, te queremos mucho. Sí. Ay, no saben lo que fue Que Anita. fue un antes y un después de, bueno, una de las... Esto que estamos hablando al principio, que cuando pudimos entender que había tantos roles que estábamos cumpliendo, uno de los roles que cumplía yo era todos los días estar entre 1:30 y 2 horas respondiendo mensajes en redes, respondiendo mensajes de Facebook, de Instagram, mail, WhatsApp, todo. WhatsApp. Y la verdad es que dije, yo no puedo estar haciendo esto, perdiendo 1 hora por día, cuando yo esta hora por día puedo estar haciendo algo que me sale mucho más. O sea, que es crear, por ejemplo, o hacer otras cosas que también hago y antes hacía muchas más. Sí, pero no solo eso, sino que además es más valioso que hagas eso. Claro, eso iba a decir, porque aparte lo que yo tardo 1 hora en responder, Anita lo hace en 5 minutos. Esa también es porque Anita se dedica a eso, es su especialidad. La asistente virtual lo hace así, lo que yo estaba copiando, pegando, poniendo, ¿no? Y claramente fue el rol más fácil de delegar. Sí, fue el primero y fue como, qué bueno que delegamos esto, ¿no? Sí. Pero detrás de ese mensaje que Anita responde, hay mucho que tiene que ver con cómo respondo, ¿no? Y eso ahí estamos nosotras, ¿no? Como que habla también de la comunicación, del mensaje, cómo lo decimos, cuál es nuestro tono de voz, cuál es nuestra identidad. Entonces, la comunicación es un montón, no es solamente si hago un posteo como dice Vicu. Es cómo lo comunico. Y ahí entra la identidad de marca. Bueno, en el Círculo también grabamos una clase, mi madre en realidad la grabó, de la identidad y la autenticidad que hay atrás, que está bueno trabajar, ¿no? Detrás de cualquier emprendimiento, cualquier negocio, pues justamente ahí está la diferenciación. Seguramente ustedes ven un posteo de Tejido de la Vidala, no ven el usuario y ya saben que es nuestro, aunque no parezca a ella, quiero decir, porque tenemos una tipografía, porque tenemos una paleta de colores, por el logo, por la forma de hablar. Sí, por el estilo de imagen, por la calidez, por lo que sea. O sea, una tiene como una identidad y eso habla de la comunicación, ¿no? Y bueno, y por supuesto después esto de comunicar, esto es comunicación, con un posteo, en un reel, en un vivo, en una historia, todo eso, bueno, quizá la cara, digamos, o la que estoy al frente de toda esta comunicación, la que lo pongo en palabras, soy yo en cierta manera, es mi manera, mi identidad, mi propia manera de comunicarlo, o sea, absolutamente honesta. Sí, auténtica. Auténtica, no me salía la palabra. Auténtica. Y en base a eso es donde se construye lo demás, ¿no es cierto? Porque es eso. Sí, esto de la autenticidad, o sea, que es muy importante porque siempre, o sea, a veces sucede que ponemos
la mirada en el afuera, ¿no? Como, ¿cómo le gustaría a la otra persona recibir esto? ¿O qué tendría que decir para que a esta persona... Y en realidad lo que está bueno hacer es ser coherente con tu autenticidad, porque ahí, de esa manera vas a conectar de verdad con la persona del otro lado, porque desde una energía ya de por sí muy auténtica vas a llegar a las personas que son similares a esa energía tuya, que son, en definitiva, con las que querés estar en contacto. Y además también de esa manera es como que es sostenible también en el tiempo, porque si vos estás todo el tiempo a contramano con algo que no te resuena, con algo que no es quien sos vos de verdad, es feo, te vas a terminar frustrando, vas a terminar como construyendo algo desde un lugar que después va a ser difícil de sostener. Entonces, cuanto más auténtica seas, sí, y mejor también en base a eso que hablábamos un poquito ayer, lo trajeron las chicas de Círculo en la charla, que darse tiempo, porque hablamos un poquito también de la autenticidad, hablamos particularmente de los diseños, ¿no? En esto de que uno ve un diseño de tal o cual diseñadora y a veces no hace falta ni siquiera ver el logo, ya sabemos de qué diseñadora se trata, eso sucede mucho. Pero esa persona, esa diseñadora o ese diseñador no fue un día para otro, es una búsqueda que lleva mucho tiempo. Entonces también eso, ¿no? Como darnos el tiempo de pasar por todo este desarrollo y disfrutarlo también, ¿no? Porque aparte desde la fuerza no llegamos a ningún lado, es como desde el disfrute, ¿no? Y eso. también, sí, y también algo que hablaste, yo lo digo en plural, yo la grabaste por esas clases, pero en relación a esto que decís, muchas veces pasa que mirás esto, ¿no? Los diseños o el negocio de otra tejedora o cualquier otra persona. A mí me pasaba cuando trabajaba de fotografía, me compraba mucho con otros fotógrafos, por ejemplo. Y en realidad no estás viendo todo el camino que hay atrás. Esto que le estamos contando, o sea, yo empecé del otro lado de la cámara cuando tenía 12, que ella empezó a tejer para vender. Y ahora tengo 29. Digo, son muchos años. No tiene por qué llevarte tanto tiempo, pero quiero decir, hay un camino recorrido y no tiene mucho sentido que vos te compares con personas que están en otro lugar porque han recorrido otro camino, no son ni mejores ni peores, simplemente están en otro momento. Entonces, la única comparación, esto lo decimos siempre, pero la única comparación que realmente vale es con vos misma. Con vos misma hace una semana atrás, un mes, un año, 2 años. Esa comparación es constructiva. Pero si vos te comparás con personas que no tenés idea por dónde pasaron, es muy frustrante y no te sirve en realidad, no te ayuda. No suma. No suma. Entonces eso también está bueno, como porque estamos hablando de muchas cosas y capaz es medio abrumador, porque de repente como que son muchas tareas, muchas cosas, pero es información que creemos que te puede servir para que puedas empezar a construir, pero desde la tranquilidad, o sea, como paso a paso, y disfrutándolo, porque algo también que es muy importante es que algo que no se tiene que llevar, emprender, es tu disfrute. O sea, eso siempre debería estar puesto en un lugar importante, porque si no, es feo, o sea, no es la vida. Aparte que no... Bueno, que a veces uno... Bueno, nos estamos yendo un poquito de los roles, pero uno pasa por momentos que no está todo, estoy disfrutando. No, obviamente que no, hay momentos y momentos. Sí. Pero sí en el fondo sabés que es un momento que va a pasar, porque sabés que después va a venir algo más lindo y sabés que tenés claro hacia dónde vas, pero desde un lugar entendiendo que hay que es disfrutable, porque si no estás disfrutando y si la estás pasando mal, revisá, porque... Revisá y empezá a buscar pasarla bien. Porque no está bueno, o sea, y hay que cambiar este paradigma de que hay que romperse el lomo trabajando, ¿no? Ese es otro tema. Digo, no hace falta, obviamente que uno tiene que trabajar y ponerte ahí, pero desde el disfrute siempre. Sí, no hace falta que sea un sufrimiento. No. Vamos con el último. Pasamos al otro. Sí, último rol. El rol de gestora, ordenar lo operativo y las finanzas, ¿no? Qué tema difícil. Delicado. Acá o sea, también es un tema que creo que los que más nos han costado son planificadores y gestora, ahora que lo veo. Sí. Porque durante mucho tiempo nadie se hacía mucho. No, era como que más o menos los números, ¿no? Y que después tampoco analizábamos ni para atrás. No. O sea, estuve mucho tiempo sin saber cuánto entraba por mes, por ejemplo. O sea, grave. Si eso te pasa... Es muy grave. Es grave, no pasa nada, ocúpate, pero está mal. O sea, te lo digo desde un lugar de yo no lo hice mucho tiempo, ella tampoco. No. O sea, vos siempre me lo delegaste a mí, hay que decirlo. Sí. O sea, vos nunca dijiste, voy a hacer esto, no. Sí. Siempre es tipo, hacelo vos. Y yo siempre, bueno, lo voy a hacer como puedo.
Así. y pasándola mal. Ahora no, porque encontré la manera de hacerlo bien. Ahora me gusta, ¿sabes? Me pongo música para hacerlo, como que lo ritualicé un poco ese momento, me pongo música, digo, bueno, esto me gusta. Bueno, estamos hablando prácticamente de los números. Estamos hablando de los números. Sí, para que quede claro, porque yo te entiendo, pero no sé si quedó claro. Estamos hablando de, sí, total, estamos hablando de ordenar las finanzas, de ver cuánto entra, cuánto sale, inversiones, un montón de cuestiones que siempre nos trabaron mucho. Y también en esta capacitación que hicimos entendimos lo importante que era mirarlos. Sí, mirarlos, enfrentarlos. No digas enfrentarlos. No, bueno, tenés razón, pero lo quiero decir. Sí, pero ¿por qué? ¿Pero quiero decir esto? Pero suena porque feo. hay mucha resistencia, durante mucho tiempo hubo muchas resistencias, por lo menos de mi parte, me hablo claro yo, de mirar ciertas cuestiones que... ¿Por qué resistencias? Porque es incómodo. Porque es incómodo. Y quizá que vos estás de otro lado, si sos tejedora, te puede pasar con algo sencillo como poner precio a algo que vendés, ¿no? Entonces, desde este lugar estamos hablando que muchas veces hay que derribar un montón de cuestiones que uno trae de muchos siglos atrás, no solamente de cuando éramos pequeñas y cuestiones que tienen que ver con lo familiar, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo que sucede con las mujeres a lo largo de la historia, con la relación con el dinero. Bueno, hay muchísimo para desarrollar. Un poquito... Si no viste la clase y el podcast, perdón, la clase no, el podcast que grabamos con Yae Barcasia, que justamente hablamos de precios, ¿sí? Sí. Que tuvimos una charla con ella. ¿Cómo se llama? El miedo a cobrar lo que valen mis tejidos, creo que se llama así. Me parece que se llama la masterclass. No, la masterclass es la masterclass. El podcast se llama... Ah, el miedo, sí, es verdad. Bueno, lo que pasa es que estoy un poco confundida porque... No, la masterclass porque Yae grabó. Eso iba a decir. Yae es una... Bueno, comentalo vos. Yae primero es una amiga. Primero. Por eso. Eso primero es una amiga que quiero muchísimo, que es un cerebro, una capa total en relación a... es una coach financiera. ¿sí? Eso, sí. Ella tiene sus programas de capacitación para emprendedoras de mujeres de manufactura. Y justamente es especialista en emprendimientos que trabajan con manufactura, como el caso del tejido. Que producen lo que venden. Exactamente. Entonces, hubo un podcast con ella, que fue, creo que el anterior, si no me equivoco. No, el otro. El anterior es con Ceci Lozada. Ah, es verdad. Bueno, que charlamos esto, del miedo que nos genera a las mujeres, poner precio, enfrentarnos a estos números, pero luego Yae grabó una masterclass para el Círculo Entramado donde analizamos muy de cerca esto de cómo poner un precio a un tejido y bueno, ahí por eso me estoy confundiendo con estas dos cuestiones porque, bueno, inclusive fue todo el mismo... No fue el mismo día. No, la masterclass se llama ¿Cómo empiezo a poner precios? Esa la van a encontrar si se suman al círculo. Está buenísima, las ayudó un montón a las chicas. Hasta les doy una calculadora para poder... Sí, porque es un temón. Y después el podcast, que se lo pueden ver, está abierto, se llama El miedo a cobrar lo que valen mis tejidos, si no me equivoco. Igual lo voy a dejar en la descripción. Lo dejamos el link, sí. ¿A qué íbamos? Ah, bueno, que este tema de enfrentarnos a los números nos costó muchísimo, que realmente estamos mucho mejor y se nota porque estamos mejor en el negocio. Claro, porque aparte tiene que ver con eso. Es que si no tenemos claridad ahí, tampoco vas a crecer, o sea, es eso. O sea, uno necesita... Así como pudimos ordenar los roles y pudimos crecer desde este lugar, si no tenés ordenados los números, es muy difícil crecer, ¿sí? Un mes te puede ir bien, pero después no lo puedes sostener a lo largo del tiempo. Entonces, lo importante es esto, sentarte, analizar y después también analizar hacia atrás, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste para llegar a esos números? Y después ver qué es lo que tenemos que repetir para poder... digamos, mejorar. Planificás en base a los números que tenés también. O sea, es muy importante verlos. Así que bueno, ese sería como el rol de gestora. Tiene que ver con las finanzas, no solamente eso, tiene que ver con ordenar un montón de cuestiones operativas en general, que tienen que ver, bueno, con un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, no sé, pienso ahora, ¿no? Como todo el tema de la web. Si tenés una web o un lugar donde tenés alojado un sitio, bueno, como gestionar un montón de cuestiones que tienen que ver con eso.
Si no lo puedes hacer vos, bueno, que alguien que se ocupe. Nosotros tenemos programadores que se ocupan de eso porque nosotros no sabemos hacerlo muy bien. Un montón de cuestiones. Sí, hay muchas cuestiones. Que tienen que ver con eso, con que el operativo, que eso va creciendo a medida que va creciendo el negocio, ¿no? Uh-huh. Como todos los roles en realidad. Así que esos serían como los básicos, esos 4 roles base. Claro. Que nosotras seguimos mejorando, pero que bueno, vamos. Seguimos mejorando y de poquito vamos delegando dentro de esos roles. A medida que vamos creciendo, vamos delegando ciertas cuestiones. Pero si vos recién empezás, quizá esta parte, o sea, sí, lo básico, esto de poder organizarte bien, de tener una planificación. Y bueno, ahora que tenías ganas de plantear un ejercicio vos. Sí, yo le dije a mi madre que quería plantear como un ejercicio que en realidad es un ejercicio que está desarrollado un poquito más en profundidad en el círculo, pero para que puedan empezar como quizás a activar, porque todo esto es como, bueno, un montón de data y decís como, ok, claro, ¿qué hago? Tampoco es que esto genere como, wow, no sé por dónde empezar, ¿no? Sí, entonces la idea es que puedan en estos 4 roles, que los recuerdo, es el rol de productora o creadora, el rol de planificadora, el rol de comunicadora y el rol de gestora, que ustedes puedan escribir en una hoja una lista lo más larga que puedan de tareas que ustedes consideren que tendría que hacer una persona que tiene ese rol. Todas las que se les ocurran, no importa si ahora no las hacen, si no las van a hacer ahora ni no lo van a hacer en un tiempo largo, no importa. Todas las tareas que ustedes crean que tienen que ver con esos roles, anótenlas y hagan 4 columnas así con todas las tareas. Después, cuando tengan esas tareas, pueden ver, bueno, cuáles ya hacen, ¿no? Y ahí ya pueden ir dividiendo cuestiones que ya hacen. Mi consejo es, empiecen por el de planificadora, planifiquen la planificación, eso es algo que lo recomiendo mucho. Y después empiecen a ver cuáles pueden empezar a incorporar, ¿no? Ok, primero les sirve para definir qué hacen. Y después, ¿qué pueden seguir haciendo, no? Entonces pueden elegir, por ejemplo, un rol por semana, una tarea por semana que hay dentro de ese rol, ¿no? Entonces, ok, dentro del rol de productora, por ejemplo, a mí me gustaría crear, no sé, un diseño diferente para ofrecer o un patrón diferente para ofrecer. Bueno, eso lo puedo hacer tal día, ¿no? Y lo planifican. Dentro del rol de comunicadora, algo que no hago yo, porque no sé bien cómo hacerlo, es empezar a publicar en Instagram. La verdad que no sé cómo hacerlo. Bueno, podés buscar un curso sobre cómo usar Instagram. Podés empezar a practicar, como que no tiene que ser un paso gigante. Porque también lo que pasa es eso, ¿no? Como que lo vemos como el final y decimos, no, yo no puedo publicar una vez por día. No hace falta que publiques una vez por día, capaz puedes publicar una vez por semana. Sí, tampoco hace falta que de cero hagas un vivo. Claro. Digo, como que es todo, es que en realidad es de a poco, porque si no se siente como un salto y quizá es un paso lo que tenemos que dar. Uh-huh. Es un paso y con esos pasitos vamos llegando como cada vez más lejos. Entonces, como diseccionar es una palabra. Sí, no sé a ver qué querés decir. Diseccionar esas tareas. Sí. Bueno, hacer como tareas lo más chiquititas y posibles que se les ocurran dentro de cada rol y cada semana ir avanzando una a una, ¿no? Una a una o de a dos, la que vayan pudiendo. Creo que eso es importante y ya de por sí el hecho de ver que hay diferentes roles y que hay diferentes tareas que sirven para diferentes cosas, ya es un montón. Y aparte de verlo escrito, también les va a dar un poco de claridad de hacia dónde, cuál es el rol que tengo más desarrollado, cuál es el rol que tengo que poner un poquito más de énfasis y observar un poco más. Siempre digo que poner las cosas en un papel, escribirlas, nos da mucha claridad. Nos da claridad mental y nos da tranquilidad también. Baja la ansiedad, porque lo tenemos si no en la cabeza, todo dando vuelta y enroscado. Y es como que es como una madeja enredada. En cambio, cuando lo ponemos en palabras y luego lo podemos escribir, genera mucho más tranquilidad, ¿no? Y podemos verlo escrito y más claridad y ya genera también calma, ¿no? Entonces yo les recomiendo ese ejercicio para y para escribir otras cosas. Muchas cosas para hablar, tampoco ya estoy cerrando, ya, un montón. Pero sí está bueno bajarlo a papel. Sí.
Voy a hacer una autopromoción, ¿puedo? Dale. Para el final. Para el final, dale, Sí. que ya vamos cerrando. Yo quiero hacer una autopromoción porque yo tengo mi propio podcast que se llama Personas que Crean Cosas. Está buenísimo. Muy lindo, súper, súper interesante. Muy interesante. ¿En serio? Obvio. Me lo decís de verdad porque sos mi madre. ¿Pero vos estás hablando en serio? Si aparte no lo digo yo, lo dicen un montón de personas que lo escuchan. Sí, hay gente que les gusta. Y sí, es cierto, hay comentarios muy lindos. Sí, de hecho dentro del círculo el otro día, yo te dije que estaban hablando en el chat del círculo, una de las chicas, estoy escuchando el podcast de Vicu, ¿cómo se llama? Y ay, está buenísimo tal y tal capítulo. Sí, se escuchan, lo escuchan. Sí. No es de tejido, hay que decirlo. No, se llama Personas que Crean Cosas, es sobre procesos creativos. Hay muchos sobre arte, pero también hay un montón de cuestiones que no son necesariamente arte directamente. ¿Qué es arte? No sé, tema aparte. pero bueno, hay de ciencia, biomateriales, hay un montón de cuestiones que no son exclusivamente. Pero eso sí, hay de música, fotografía, pintura. Hice uno hace poco con una amiga, que ella es fotógrafa, que se llama Trabajar de lo que te gusta y todo lo que eso implica, que creo que tiene un poquito que ver con esto. Hablamos mucho sobre trabajar freelance y sobre crear como tu propio trabajo, y tiene mucho que ver con este tema también. Así que si les interesa, lo pueden ir a escuchar, es el 17. Así que, bueno, ahí terminó mi autopromoción. Muy bien. Vayan a escucharla. Vayan a escucharla, y si les interesa también sumarse al círculo después de esta charla para acceder a todo el contenido de Tejedoras Emprendedoras y los tantísimos y tantísimos proyectos para tejer que hay, como el Saco Paula, como el Chalbrisa, y otros 25 proyectos más que hay. Y acceder al chat de la comunidad, conocer a las tejedoras entramadas. Están invitadísimas. Están invitadísimas a ser parte. Les dejamos el link en la descripción. Nos encantaría verlas adentro. Sí, y que es un espacio cada día más lindo. Y lo digo desde un lugar de disfrute, absolutamente disfrute y convencida. Porque lo podemos ver en el día a día, lo que sucede dentro de este espacio. Podemos ver la transformación de todas las mujeres que están ahí, que esto de compartir y ver cómo van creciendo, y ellas mismas, ¿no? Esta cosa de observar cuando empezaron con muchísimo miedo e inseguridad y ahora dónde están y todo lo que hacen. Ay, es hermoso. Es muy lindo ver ese recorrido. Sí. Así que las invito a que prueben. Siempre decimos lo mismo, que no se tienen que dar ni 6 meses, 1 año, pueden probar, quedarse 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que quieran. Lo que yo siempre digo es que la mayoría entra por 1 mes y se queda 1 año. O hay gente que ya hace 2. Hay gente que hace 2 años que está. Sí. De hecho, el mes que viene se cumplen 2 años. Sí, hoy a la mañana me acordé. Hay que hacer Tenemos algo. que hacer fiesta. Sí. Y hay chicas que están hace 2 años. Sí. Tremendo. Sí. No, me encanta. De verdad, el círculo es lo más. Sí, no lo sí, digo sí. porque lo hayamos creado nosotras, pero es muy lindo. Muy lindo. Bueno, eso fue todo. Eso fue todo. Gracias. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo del podcast. Sí. Voz de y Tejedora. dejen un comentario, cuéntenos qué les pareció. Eso, sí. me encanta leer, saber, Sí, como sí. feedback. Sí, 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 ¿Y qué quieren exacto. saber? Si quieren que hagamos otro episodio, ¿qué quieren saber? Eso, ¿qué tema que les gustaría que charlemos? Sí. ¿Mm? Chau, chau. Adiós.